Buenos días, chicos de procesos de separación 3. Vamos a ver la segunda parte en este video. Prácticamente va a abarcar en esta parte del video de las preguntas 21 a la 25-26 de nuestro cuestionario. Ya entramos de lleno al ejemplo 8.1. Hay que ver algo interesante de este, perdón, de este ejemplo para que quede claro. Voy a mi pizarra. ¿Sí? Tenemos una mezcla de varios gases, ¿no? Donde el metano está al 60%, es el más abundante. Es una mezcla de gases. Y luego ya están los demás, ¿no? Etano, propano, butano, cada uno con su fracción mol. Aquí obviamente el metano sería 0.6 molar. ¿Sí? Otra cuestión que también es interesante que observemos es que la presión total del sistema es de 2 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, que son 200.000 newtons sobre 200.000 pascales, pues. Y entonces uno de inmediato hace la comparación con la presión atmosférica, la cual equivale a 101.325 pascales, newton sobre metro cuadrado. Esto significa que el sistema está a una presión de casi 2 atmósferas. Si fueran 202.000, estaría a 2 atmósferas. Esto está a una presión muy por encima de la presión atmosférica. Otra cuestión que deben de ver ahí, en la tabla, cuando les hablan de la presión, les dicen la presión del material, y uno entiende que es por 10 a la menos 5. Vamos a poner el metano, que está al 60%. Si multiplicamos 0.6 por 2 por 10 a la 5, en el caso del metano. Entonces la presión sería 0.6 por 2, sería 1.2 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Y en la tabla te lo presentan, nos lo presentan como 1.2 solamente. ¿Eso qué significa? Bueno, están diciendo, oye, lo que yo estoy presentando es prácticamente la presión, pero por 10 a la menos 5. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué por 10 a la menos 5? Pues porque está bajada, porque la presión real, haciendo esta multiplicación, es 1.2 por 10 a la 5. Entonces yo la estoy multiplicando, te la estoy presentando multiplicada por 10 a la menos 5. Si te la presento multiplicada por 10 a la menos 5, entonces los exponentes se eliminan, este con este, y por eso en el libro la están presentando nada más como 1.2. ¿Sí? En resumidas cuentas, ¿cuál es la presión real de lo que viene en la tabla? Bueno, pues el valor que esté ahí, como el del metano, y como está presentada por 10 a la menos 5, entonces yo sé que la presión real es 1.2 por 10 a la 5. Esa es la presión real, ¿sí? Para manejar ahí en el ejemplo 8.1. ¿Qué más vamos a ver del ejemplo 8.1? Bueno, pues vamos a asomarnos. Dice, después de bastante tiempo con un aceite y se alcanza el equilibrio. ¿Qué significa que se alcanza el equilibrio? Bueno, que esos gases se van a ir absorbiendo en el aceite. Y bueno, se absorben y ya la composición que queda en la fase gaseosa es esa que estamos comentando. Está a 24 grados centígrados. La presión total de toda la mezcla de gases que quedó después de lo que se absorbió. Se absorbieron varios gases en diferentes composiciones y la mezcla gaseosa queda con esa composición. 60% de metano, 20% de etano, 8% de propano, 6% de butano y 6% de pentano. ¿Sí?
Entonces aquí, por eso nos dicen cuál es la presión parcial de cada uno de ellos ahí en esa mezcla gaseosa. Es lo que les decía. ¿De dónde sale el metano? Bueno, de su 60%, 0.6 molar, por 2, que es la presión total, pero es 2 por 10 a la 5. Entonces es 1.2, 0.4 para el propano, 0.16 para el propano. Pero la presión real sería por 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado, porque aquí está presentado y nos lo dicen en la tabla. Oye, te estamos presentando la presión en newtons sobre metro cuadrado, pero te la estoy multiplicando por 10 a la menos 5. Por eso te desaparecieron los exponentes. ¿Sí? ¿Qué es este segundo dato? La presión de vapor a 24 grados centígrados es dato de la bibliografía. O sea, yo voy a la bibliografía, a ver, presión de vapor del etano a diferentes temperaturas y a 24 grados centígrados serían 42 newton sobre metro cuadrado por 10 a la 5 sería la presión real también. Podemos compararlo, o sea, son 42 cuando la presión atmosférica es 101.325. Esto es casi, el etano casi llega, es como un 0.4 o un 40% de una atmósfera. Entonces, tenemos la presión de vapor que ejercería, tenemos la presión real que está ejerciendo el etano. ¿Qué tenemos entonces del etano? Como un ejemplo. ¿Sí? El caso del ejemplo 8.1, pero vamos a analizar el etano, el renglón del etano para que nos quede claro. ¿Cuál es su presión en el equilibrio? Ahí la teníamos. Y también teníamos la presión de vapor. Ese es un dato de la bibliografía. Y es de 42.05, la real, ¿verdad? Por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Es donde le digo que la podemos comparar con la presión atmosférica. La presión atmosférica es de 101.325 newton sobre metro cuadrado. Entonces, si dividimos esto entre esto, la presión de vapor del etano nos va a dar casi 0.4 atmósferas, 40% de una atmósfera. Bueno, tenemos también su presión, creo que era 0.2 la presión total del etano. 0.4, perdón, 0.4. Entonces, nos vamos acá. Y entonces, esta presión es de 0.4. Debemos de recordar que yo les decía que vamos a usar la ley de Raoult, que nos dice que la presión de vapor en el equilibrio es igual a la presión de vapor multiplicada por la fracción mol en el líquido de ese compuesto, o sea, la fracción mol del etano en el líquido, lo que se absorbió. Esta es la ley de Raoult. Entonces, de aquí podemos despejar esa fracción mol, que es lo que se hace en el libro. X de la fracción mol será igual a la presión en el equilibrio entre la presión de vapor. En el equilibrio tenemos 0.4 por 10 a la 5 es la presión real. Está presentada por 10 a la menos 5, pero la real es por 10 a la 5. Sobre la presión de vapor a esta temperatura de 24 grados centígrados, 42.05, también por 10 a la 5. Déjenme ver cómo ampliamos esto. ¿Sí? Sobre 42.05 también es por 10 a la 5. Y cuando yo divido 0.4 entre 0.42, entre 40 por 10 a la 0.5 me va a dar como 0.09. Aquí lo voy a hacer sin calculadora. 0.42 entre 42 me daría 0.1. 0.4 aproximadamente 0.09. Sería la fracción mol de etano en el líquido. Vamos a ver qué dice el cálculo del libro. No voy a perder tiempo con la calculadora. Aquí lo tenemos. A ver, espérenme tantito. Ya metí otras cosas acá.
Continuamos acá. Punto 4 entre 42.05 no es 0.09, sería 0.0095. Y en el libro, aquí está el valor, 0.0095. Pues así sucesivamente, aquí es una aplicación de la ley de Raoul, se encuentra esta fracción. De hecho, aquí nos dice, ¿no? X, la fracción mol es igual a la presión en el equilibrio sobre la presión. ¿Cómo sale este 0.018? Sería 0.16 por 10 a la 5, que es para el propano, sobre 8.96 por 10 a la 5, que es su presión de vapor, y nos da 0.018. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la fracción mol de estos gases es de 0.26. ¿Qué sería el resto en el líquido? Vamos a ver qué tenemos en el líquido. ¿Sí? Tenemos entonces la mezcla. En realidad nosotros tendríamos un enorme recipiente, donde tendríamos una parte de fase líquida. Y tendríamos encima, obviamente, esto debería estar cerrado, la mezcla de gases. ¿Sí? Debemos de recordar que en esta mezcla de gases es el 0.6 de metano, el 60% de metano, el 0.2 de etano, etcétera, etcétera. En los gases. Aquí está otra parte de propano, otra parte de butano y otra parte de pentano, pero en la fase gaseosa. Y también una parte de esos gases se ha disuelto acá en el líquido. Y tenemos las fracciones molares, ¿se acuerdan? Encontramos que la fracción molar del etano era de 0.0095, que la fracción molar del propano, si mal no recuerdo, de 0.018, y así sucesivamente. Y ahí, cuando se sacan todas las composiciones de los que se pueden disolver, el metano no se pudo, estos nos suma 0.26, que son ¿qué? Los gases del etano al propano, del de 2 carbonos al de 5, al pentano, en la fase líquida. Hacen 0.26, es de gases. Y entonces lo otro que es, bueno, pues es el solvente, es el aceite. ¿Sí? Lo que queda es el aceite que está aquí como solvente líquido. Y ese aceite pues estaría en una fracción mol de la diferencia. 1 menos 0.26 nos daría una fracción mol del aceite de 0.74. Entonces, que no se nos olvide, esta fracción mol que estamos sacando, la X, con la ley de Raoul, corresponde a la fase líquida. Los porcentajes en la fase gaseosa nos los dieron al inicio del ejemplo. Con ese porcentaje y como la presión total aquí es de 2 por 10 a la 5 newton, pues con eso sacamos la presión de cada gas. Y conociendo la presión de cada gas en el equilibrio, dividiendo entre la presión de vapor, que es un dato de bibliografía, pues determinamos la fracción mol de cada compuesto, pero en la fase líquida, desde la X nos dice en la líquida, que son las que tenemos por acá. Con eso quisimos darle una buena repasada al ejemplo 8.1 y entonces seguimos adelante con absorción.